Bienvenidos a otro Mates con Historia, espero que estén muy bien. Hoy vamos a retomar la historia argentina y nos detenemos en algo que es importante que lo analicemos, que tiene que ver con cómo se incorpora América a España. Porque en 1492 el descubrimiento de América es un hecho tan novedoso, tan desconocido en los primeros años en cuanto a sus alcances y sus consecuencias para la propia corona española. En realidad ya podemos hablar técnicamente de que hay un reino bastante unificado con el matrimonio, lo vimos al analizar la figura de los reyes católicos, Isabel I de Castilla, reina de Castilla, y su esposo Fernando de Aragón. Se produce un proceso que va a llevar un tiempo, no es automático, de unificación de los reinos en la península. Es decir, además de esos dos grandes reinos aglutinantes, podríamos decir, va a haber otros reinos, Navarra, por ejemplo, y el recientemente incorporado reino de Granada. ¿Se acuerdan? 2 de enero de 1492, los reyes católicos toman posesión del reino de Granada, el último reducto moro que quedaba en la península. Entonces se da una situación paradójica, porque el 12 de octubre de ese mismo año, Cristóbal Colón descubre y toma posesión, porque había capitulado con los reyes, las famosas capitulaciones de Santa Fe, toma posesión de las nuevas tierras descubiertas, sin conocer el alcance de todo ese fenomenal continente americano. Y acá debemos detenernos, porque vamos a ser colonias de España, vamos a ser reinos independientes, los reinos de Indias, vamos a ser provincias de España, de la corona de Castilla o del rey y sus sucesores, los reyes, posesión personal de los reyes. Bueno, esta es una cuestión que es interesante analizarla por las consecuencias que va a tener, incluso 3 siglos después, en el proceso de emancipación, con la formación de las distintas juntas, ¿no? La Junta de Buenos Aires, 1810, es una de varias, ¿no? De varias. Entonces hay que detenernos en este tema. Yo sé que muchos de ustedes están ya en conocimiento de que no fuimos colonias del Estado español, es cierto, pero fueron 3 siglos del periodo hispánico y no va a ser todo igual, no va a ser todo igual durante estos 3 siglos. Pero vamos a concentrarnos en ese en el comienzo, en el inicio, que además tenía otros condimentos, porque el Imperio Español, por toda una sucesión dinástica, que es un rompecabezas, el que quiere lo estudia, ¿no? Pero no nos vamos a detener hoy acá, finalmente la corona unificada va a recaer, luego de la muerte, muere primero Isabel, su esposo pasa a ser regente del reino de Castilla, y hay una especie de salto, porque no llega a reinar la hija de ambos, Juana, la princesa Juana, y la corona va a pasar directamente al nieto de los reyes católicos, Carlos, que va a reinar en España como Carlos I, y por si esto fuera poco, años después, por su línea, por el lado paterno, el príncipe Carlos, hoy rey Carlos I de España, va a recibir la corona del Sacro Imperio Romano Germánico, con lo cual va a ser emperador de Alemania, podríamos decir, ¿no? Como ven ustedes, es algo interesantísimo de abordar. Y acá tengo un autor que me voy a dar el lujo de citar por primera vez en Mates con Historia. Lo conozco virtualmente, se llama Sergio Castaño. El profesor Sergio Castaño es académico de distintas universidades, la Nacional del Comahue, la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino en Tucumán, en fin, es investigador del CONICET, es un gran académico, es un gran intelectual, y tiene un trabajo que está en internet, lo pueden buscar si les interesa profundizar esta cuestión. Esto está en la revista de Estudios Históricos Jurídicos, y el título del trabajo del profesor Castaño es Esquema de respuesta a una cuestión disputada,
la forma política de la monarquía indiana. La forma política de la monarquía indiana en el que aborda, lo vamos a leer en parte, esta cuestión de cómo nos incorporamos, me refiero a América, a la corona española, ¿no? Voy a ir leyendo, como siempre, y hago voy mechando alguna cuestión. Dice el profesor Castaño, por esta cuestión de manejar esto es un poquito técnico, les voy a pedir paciencia, pero bueno, voy a tratar de ir despacio como para ir desmenuzando esta cuestión, ¿no? Porque se dice, no fuimos colonia. Bueno, pero a ver, ¿dónde está eso? ¿De dónde surge? Y si no fuimos colonia, ¿qué fuimos? ¿Fuimos provincias? ¿Fuimos reinos de Indias? El reino de México, el reino de Perú, en los primeros tiempos, al igual que los reinos peninsulares. Por ejemplo, España va a tener también dominio sobre el sur de Italia, el reino de Nápoles, ¿no? El reino de Nápoles, 2 siglos va a durar el dominio español, ¿no? Desde 1503 a 1713, el fin de la Guerra de Sucesión Española. Entonces, como verán, la conformación de un modo vertiginoso, de una vorágine inusitada, de lo que era esa España que a duras penas durante 8 siglos había hecho su empresa de reconquista de su territorio peninsular, a partir de ese mismo año, 1492, y por todas estas combinaciones de factores, conforma lo que llamamos el Imperio Español. El Imperio Español. Dice, los cánones jurídicos del derecho común eran portadores de 2 categorías fundamentales de unión entre reinos o entidades políticas, 2 formas de unión. La primera, la de accesión. La accesión implica anexión política al reino principal, anexión política al reino principal. Y una consecuencia considerada propia de esta forma, la consiguiente extensión del derecho del reino principal, esperen que me pierdo, a la comunidad incorporada. Es decir, en este caso, si hubiera habido accesión de América a Castilla, el derecho castellano se habría de aplicar de modo automático a los territorios descubiertos e incorporados a la corona de Castilla, que no fue así, me adelanto. Tal derogación del orden jurídico de la sociedad incorporada, en el caso americano, podía deberse al derecho de conquista o al paganismo de la entidad política sujeta o en general a una diversidad accionormativa cuya compatibilidad total o parcial con el orden del reino aglutinante dependía de la decisión de su príncipe. La segunda categoría es la de la unión eque principaliter, es una alocución latina, ¿no? En la cual los reinos involucrados quedan sujetos de modo en principio paritario, en igualdad, bajo un mismo príncipe. Acá el vínculo aglutinante no es tanto la corona o el reino, sino la figura del monarca, un mismo monarca que gobierna distintos reinos. Esto es importante. Esto se corresponde con las formas de uniones monárquicas estudiadas por el derecho político bajo los nombres de unión personal y unión real. Ambas uniones se grafican con la modélica expresión de Solórzano retomada en nuestros días por John Eliot. Se trata, ya lo hemos visto, de una expresión no aplicada por Solórzano a las Indias, sino afirmada por el gran jurista para Aragón, Navarra, etc., respecto de Castilla. Eran reinos incorporados, pero en igualdad de condición. Hela aquí, el rey que tiene juntos a los reinos debe gobernarlos como si fuera rey de cada uno de ellos por separado. El rey que tiene juntos distintos reinos debe gobernarlos a cada uno de ellos por separado como si fuera monarca de cada uno de ellos. Bosquejemos entonces ahora, según el derecho político contemporáneo, el tipo político constitucional de la Unión Real, la cual pervivió hasta bien entrado el siglo XX.
Espérenme, voy, me tomo un mate. Esto claramente es cómo se estructura la monarquía indiana, según expresión del profesor Castaño, en los primeros años. Acá ya se da una sucesión monárquica. La monarquía personificada en la figura de Isabel I de Castilla y Fernando de Aragón, con el acceso al trono de su nieto Carlos, que era hijo de Felipe el Hermoso, que era de la Casa de Austria, incorpora a la monarquía española a la Casa de los Austria, la Casa de los Habsburgo, que se inicia en el trono español con la figura de Carlos I de España o Carlos V de Alemania, es la misma persona. Fíjense lo que dice, cita un autor de Derecho Político, muy estudiado en las facultades, Georg Jelinek da cuenta de un aspecto de la unión personal que también resulta de gran relevancia y que se aplica asimismo a la unión real. Ella se disuelve cuando se extingue el derecho a una de las coronas o desaparece el sujeto legitimado para detentar ambas. Esto puede ocurrir o bien jurídicamente o bien en el terreno de los acontecimientos políticos, observa Jelinek. Cualquier circunstancia que haga finiquitar ese derecho, muerte, destronamiento, abdicación, extinción de la dinastía, son circunstancias, ¿no? Da por tierra con la unión. Varios de estos supuestos planeaban sobre la monarquía hispánica desde 1808. Se va al final, cuando esto va a tener repercusión en la dislocación, en el desmembramiento, en la desaparición, en algún sentido, de lo que fue el Imperio Español, a partir de las guerras napoleónicas, la invasión de Francia a la península en 1808, ¿no? Y sobre todo a partir de 1810. 1810, la desaparición en el trono del legítimo poseedor del mismo. Sostiene Bravo Lira, cita otro autor, el profesor Sergio Castaño, lo siguiente: la monarquía múltiple combina dos instituciones, la territorial de cada uno de los reinos, conforme a la cual se manejan sus asuntos propios, y la universal de la monarquía toda. Esto es propio de un imperio, ¿se entiende? Conforme a la cual maneja el rey con sus diferentes consejos, los famosos consejos supremos, ¿no? Como el de Castilla o el de Indias. Va a haber una institución en los primeros años de la conquista que se llamaba Consejo Supremo de Indias, ¿no? Que asesoraba al monarca y que legislaba para una realidad nueva, distinta a la castellana, América. Agrego yo. Entonces, conforme a la cual maneja el rey con sus diferentes consejos, como el de Castilla o el de Indias, los asuntos más amplios y relevantes, sin referencia a materias o territorios como los del Estado, de guerra y demás. Bravo Lira, tomando aquí posición justamente respecto de la cuestión específica que nos concierne, a saber, la de si los reinos de Indias eran independientes o no del reino de Castilla. O, como nosotros lo planteamos en estas líneas, la de si la incorporación de América a la corona significaba sujeción a la persona del monarca de Castilla o anexión como parte al reino de Castilla. Cuestión no pacífica entre los historiadores de India. Entonces, ¿nos incorporamos como posesión del rey y sus sucesores legítimos? ¿O nos incorporamos como posesión del reino de Castilla? Parece una pavada, pero tiene consecuencias distintas, ¿no? Continúo. Bravo Lira, como se ha visto, afirma la no integración de las Indias en el reino de Castilla. Pero también lo habían hecho autores
como Alonso García Gallo, Clarence Haring, en fin, cita a muchos autores, ¿no?, que participaban de esta teoría, Francisco Truso, Otto Stötzer, Enrique Díaz Araujo y otros. Sin embargo, otras autoridades, y enumera, sostienen la incorporación al reino de Castilla, la incorporación de las Indias al reino de Castilla. Todavía no hablamos de España. Por eso me parece que cuando a veces se dice un poco a la ligera que los reinos de América, los reinos de Indias, se dice respecto de ellos, éramos España, puede admitirse como una generalización, pero técnicamente no lo éramos, porque todavía no existía una España como tal. En todo caso, podríamos decir si éramos castellanos, que según este autor y otros tampoco lo éramos, porque nuestro vínculo jurídico va a ser con el monarca, como es propio de un imperio, y no con un territorio al cual hemos sido anexados. El caso de Ricardo Sorraquín Becú es un gran historiador. Los alumnos de Historia Constitucional Argentina en las distintas carreras de Derecho, en muchas facultades lo hemos estudiado, ¿no? Ricardo Sorraquín Becú, un autor argentino. El caso de Ricardo Sorraquín Becú, fíjense para darnos cuenta de lo difícil que era desentrañar esta cuestión. Es ilustrativo de lo polémico de esta cuestión. En su Organización Política Argentina en el periodo hispano, afirma el primer temperamento. Y dice, esta incorporación se hizo a la corona y no al reino castellano, lo cual significaba que pasaban a ser no propiedad particular del rey, ni dependencia del Estado español, sino propiedad pública de la monarquía en calidad de bienes realengos. Propiedad pública de la monarquía en calidad de bienes realengos. Fin de la cita de Sorraquín Becú. Dice allí el gran historiador argentino, dice el profesor Castaño. En ese contexto se pronuncia a sí mismo por la existencia de una unión real entre Castilla y las Indias. Pero en un largo estudio monográfico consagrado especialmente a este problema insiste en la insalvable desigualdad entre las Indias y Castilla y plantea la incorporación de las Indias como parte descentralizada del reino castellano. O sea, pasa de un criterio a otro Sorraquín Becú, de acuerdo a lo que interpreta el profesor Sergio Castaño, a quien estamos leyendo en este trabajo que pueden ustedes conseguir en internet y leerlo con mayor detenimiento si fuera el caso de que les interese. Ahora bien, ¿esto dónde? Porque uno podría decir, bueno, ¿y esto dónde quedaba plasmado? ¿Dónde había alguna real cédula, alguna ley en la que estas cuestiones fueran puestas por escrito? Sí, la va a ver y la vamos a analizar ahora. Téngame un poquitito de paciencia, ¿no? Insisto, es una cuestión técnica, pero me parece que es importante dilucidar el alcance, ¿no? De más está decir que coinciden todos los autores, Sergio Castaño, Sorraquín Becú, todos los que hemos nombrado, una playa de autores que en los 2 siglos en los que va a durar la Casa de Austria o Habsburgo en el trono español, la palabra colonia o factoría o dominios no aparecen en el léxico de los funcionarios españoles ni en las normas dictadas para la aplicación en las Indias. Esa palabra no aparece. Eso cambia con la llegada de los Borbones a partir del año 1700. Eso va a cambiar. Ya lo hemos analizado, que los Borbones trastocan mucho de los aspectos que le habían dado sentido al Imperio Español y habían sido como el motor de esa civilización que vino con ciertos ideales, ¿no? Los Borbones tienen otras ideas sobre el origen del poder, sobre cómo ejercerlo. Vienen de una monarquía absolutista, la Francia de los Luises, de Luis XIV sobre todo. El primer Borbón en ocupar el trono español, Felipe V, era nieto de Luis XIV y recibe cartas de su abuelo.
Luis XIV, el del Estado soy yo, ¿no? Bien, entonces esto va a cambiar. Y acá analizamos esto del Consejo Supremo de Indias, que va a ser el órgano supremo de administración, con muchas funciones. Proponerle al monarca los funcionarios, los virreyes, los gobernadores, y sobre todo el encargado de elaborar la legislación, el famoso derecho indiano, la ley que se aplica en Indias, que es distinta a la ley que se aplica en Castilla. Este es un elemento importante. Dice Sergio Castaño. Ahora bien, sea como fuere de la introducción de la legislación castellana en América, lo fundamental está en que, incluso en este caso, quien en última instancia la habilitaba era el órgano de gobierno temporal y espiritual de legislación y de jurisdicción propio de las Indias, el Consejo Supremo de Indias. Por eso se llamaba así. Y aquí radica un elemento clave, anclado en los principios mismos de la realidad social e institucional, para afirmar la existencia de una entidad social de carácter ya político, la posesión de un órgano propio de conducción política y jurídica, también eclesiástica, dadas las amplias facultades espirituales ejercidas por el monarca castellano. Nos animamos a sostener que el argumento de Zorraquín falla en este punto. Las Indias, dicen, no eran gobernadas por el reino de Castilla, pero no obstante eran del reino de Castilla. En verdad, dice Castaño, si las Indias no eran gobernadas por un órgano de Castilla, porque el Consejo Supremo de Indias no era un órgano de la corona castellana, es que no eran de Castilla. Él concluye que si no había un órgano supremo de gobierno para las Indias que era propio de Castilla, entonces no éramos de Castilla, ¿no? Reconocíamos la figura del monarca, como la reconocían los que vivían en el sur de Italia o en la actual Bélgica, en Flandes, también reconocían su liderazgo, su conducción. Y esto por la naturaleza de la cosa política, respecto de lo cual nos eximimos aquí de ulteriores desarrollos. Acá arriba una primera conclusión. Resumamos lo más esencial espigado hasta aquí, en una criba que atienda a los datos más relevantes en términos de los principios del orden político. Hay un reino principal que adquiere otros reinos o provincias o pueblos en situación de flagrante asimetría civilizatoria. Castilla y América. Pero provincias que no son absorbidas ni ingurgitadas, no son absorbidas, ni ingurgitadas, sino que paulatinamente van constituyendo una suerte de contraparte del reino aglutinante. Se trata de una sujeción / vinculación entre el reino principal y sociedades extracontinentales para la cristiandad europea, con las cuales, tras unos primeros años de conquista y ocupación en los que hubiera resultado imposible que el reino castellano no controlase directamente y a través de sus propios órganos y leyes los territorios y los hombres sujetos, se va conformando un peculiar estatus de autonomía Indias respecto de Castilla, bajo un órgano propio de gobierno para las Indias, que solo se subordina al monarca común, a las Indias y a Castilla. Al monarca común, a las Indias y a Castilla. Importante dar con un académico de fuste, como el profesor Sergio Castaño, que algo que es complejísimo lo baja a tierra, ¿no? Para que lo comprendamos. Pero es un hecho complejo, no lo podemos sintetizar en una sola frase, como se darán cuenta, ¿no? Y ahora lo que me interesa, como para ir cerrando, la monarquía y los pactos constitutivos de este vínculo de los reinos de Indias con el monarca y los sucesores legítimos. El elemento clave de la unión real es la comunidad de monarca de unos reinos que basan su vinculación política y jurídica en alguna forma de pacto, sin perjuicio de que exista un reino principal, aglutinante u originario,
de las otras corporaciones a él unidas. Da otros ejemplos históricos, por ejemplo el caso de la unificación alemana reconoce varios reinos, pero hay un reino aglutinante, que es el reino de Prusia, claramente, ¿no? Se trata de una cuestión distinta, pero estrechamente relacionada con la anterior, a saber, la de si dentro de unos reinos sujetos al mismo soberano y poseedores de un órgano supremo y exclusivo de conducción, se había verificado además la existencia de alguna forma de vinculación pacticia, de pactos, entre la corona de Castilla y los reinos de Indias. La respuesta debe ser afirmativa, va a haber pactos. ¿Qué decían esos pactos? Importante, ¿eh? Para entender el proceso de independencia 3 siglos después, cuando los reyes de la Casa de Borbón desconocen los compromisos asumidos por sus antecesores al frente de la corona castellana 2 siglos antes. Esto hay que verlo también. Cambié de bombilla, como se darán cuenta. Di con una bombilla, creo que adecuada. Algunos los tenía preocupados, ¿no? Ya le dimos de baja, pero cumplió su rol de transición la vieja bombilla. Voy terminando. En este caso nos las sabremos ya con el pacto histórico tal como se refleja en la ley primera, título primero, libro tercero de la recopilación. Acá da dónde está legislado, ¿no? Allí aparece el contenido de 5 cédulas superpuestas. Cédula real era como un decreto del rey. La del 14 de septiembre de 1519, fíjense que esto llevó un tiempo, 1492, 1519, ya no está ni Fernando ni Isabel, está Carlos I en el trono. Esta cédula a petición del licenciado Serrano en nombre de los pobladores de La Española, el primer lugar poblado, ¿no? Lo que hoy sería la isla que comparten Haití y República Dominicana. La del 9 de julio de 1520, esta es la más citada, ¿no? La del 9 de julio de 1520, en la que se peticiona en nombre de las dichas islas de las Indias y tierra firme del mar Océano, o sea, en nombre de la totalidad indiana. La tercera, del 22 de octubre de 1523, los procuradores del Cabildo de México, en nombre de Nueva España. La cuarta, 7 de diciembre de 1547, originada en la solicitud del jefe indio, Maxi-Catzin sería el apellido, en nombre de la provincia y pueblos de Tlaxcala. Un pacto entre una tribu india en Tlaxcala con el emperador. Traten de pensar si esto era factible con otras potencias europeas, ¿no? Que un Sioux o un Apache se dirigiera a la reina de Inglaterra o al rey de Inglaterra. Y la del 18 de julio de 1563, confirmatoria de la tercera. Se las llama leyes pacto, porque expresan el compromiso de la corona a un pedido de diversas comunidades, ya particulares, ya de las Indias en su conjunto, como la de 1520, en el sentido de no enajenar las Indias ni en todo ni en parte. Enajenar es deshacerse, entregarlas, negociarlas, renunciar. Enajenar las Indias. Y cita: ni sus ciudades, villas, ni poblaciones, en ningún caso, ni a favor de ninguna personas, y considerando la fidelidad de nuestros vasallos y los trabajos que los descubridores y pobladores pasaron en su descubrimiento y población, para que tengan mayor certeza y confianza de que siempre estarán y permanecerán unidos a nuestra real corona, prometemos y damos nuestra fe y palabra real por nos. Los reyes utilizaban el nos majestático, hablaban en plural, ¿no? Y los reyes, nuestros sucesores, de que para siempre jamás no serán enajenadas esas tierras. Cualquier donación
o enajenación contra lo susodicho sea nula y por tal lo declaramos. Rematan, dice Castaño. El emperador y su madre firman. El emperador y su madre. Estos pactos. Y nota al pie de página, que me parece interesante. Y ya con esto termino, me parece. A ver. Interesante esto. No está de más señalar, dice Castaño, tan solo atisbando las consecuencias futuras de estos compromisos asumidos por la corona, que aún antes del Tratado de Bayona, la humillación de Bayona, ¿no? O la farsa de Bayona, de 1808, entre Napoleón y su hermano José, en el que se estipulan los estipendios que cobrarían vitalicia y hereditariamente los miembros de la Casa Real que habían entregado a Napoleón las posesiones de la corona, los que habían claudicado. Carlos y María Luisa, Antonio, Fernando, Carlos María Isidro, Francisco de Paula. La dinastía borbónica había ya vulnerado este pacto histórico en varias ocasiones. La dinastía borbónica había ya vulnerado este pacto histórico en varias ocasiones. Así, en el Tratado de Madrid del año 1750, en el que Fernando VI había entregado a Portugal los territorios y los pueblos evangelizados de las misiones, a cambio de Colonia del Sacramento. Esto nos involucra a nosotros directamente, los rioplatenses. La cual además había dado lugar a la Guerra de los Siete Pueblos, en la que los guaraníes resistieron la entrega hasta ser derrotados por los ejércitos de España y Portugal. También en el Tratado de Basilea, 1795, por el que Carlos IV cedió Santo Domingo a Francia, a cambio de las provincias vascongadas. En el Tratado de San Ildefonso, 1800, por el que se cedió la Luisiana, que no es el actual estado de Luisiana, sino que era toda esa zona central, sur, de Estados Unidos de Norteamérica, alrededor de 1/3 del territorio norteamericano actual, a cambio de la concesión de un principado en Italia al príncipe Fernando de Borbón, sin dejar de mencionar el proceso de la venta de Florida, el estado de la Florida, a Estados Unidos, por Fernando VII, ya cuando la monarquía indiana desaparecía. Entonces, interesante, porque él lo que nos dice es que en esos últimos estertores del Imperio Español, ya con los Borbones, se ve que tenían una idea más utilitarista del poder, los Borbones, y por tanto, los reinos de Indias, que tenían ese vínculo de sujeción y de vasallaje personal con cada uno de los monarcas, y los monarcas se habían comprometido a no enajenarlos nunca, son prenda de cambio en la mesa de negociación con las otras potencias europeas, de las cuales ya la España del siglo XVIII ya no es superpotencia y de alguna manera va a la saga de lo que disponen otras potencias respecto de sus posesiones, Inglaterra y Francia básicamente. Bien, ven cómo es complejo. Sé que todos a veces tenemos la tentación de simplificar algunas cuestiones complejas, es entendible. Yo a lo mejor a mis alumnos del grado de abogacía, que son ingresantes de la carrera, esto no se los puedo explicar en estos términos. Trato de simplificarlo porque de lo contrario no entienden. Y me parece que es importante que los alumnos de 17 y 18 años por lo menos sepan y tengan en claro que durante 2 siglos España no trató como colonias, como simples factorías, abastecedoras de materias primas, pobladas por colonos, como ciudadanos de segunda, a sus territorios ultramarinos. No. Nos dispensó el trato de reinos, incorporados, no a la corona castellana, no al Estado español, eso era una idea que no existía en el 1500, sino vinculados a los reinos de la península por la comunidad con el mismo monarca, pero reconociendo que eran una entidad política novedosa, inédita, sui generis, distinta a la de los reinos de la península. En fin, espero que hayamos podido aportar un elemento que aclare y no que oscurezca.
Con este día radiante, tan lindo, de este otoño hermoso que nos regala Dios hoy, les dejo un saludo, les deseo lo mejor para la próxima semana y nos vemos en el próximo Mates con Historia si Dios quiere. Adiós.